Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a iniciar, hermanos, este estudio de esta tarde. Vamos a continuar con el análisis y el estudio del libro de Números. Y estamos entrando a el capítulo número 24. Hacemos un breve resumen de lo que hemos visto. ¿Alguien de ustedes me pudiera decir de lo que se acuerda, de lo que recuerdan que vimos la sesión pasada, de qué platicábamos? Mi hermano Abraham, Sí, mi hermano Julio. la clase pasada vimos en los capítulos anteriores y en específico lo que es la serpiente de bronce, así de manera muy general, por lo que me acuerdo. Perdón, paso a vos, hermanos. Fue de Balán y de Balac. Balán y Balac, muy bien. Hermano Iván, Ya que abrió su micrófono. ya que abrió su micrófono, lo vamos a aprovechar. Es una pregunta un poquito más a profundidad. Concluimos con la historia de Balán y Balac, hermano. Lo que pasa, no, hermano, quizá el próximo capítulo que seguía era la profecía. ¿Se acuerdan que quedó pendiente? Bueno, no quedó pendiente, quedó que no íbamos a ver, pero realmente vimos todo lo que es la historia, cuando habló la asna, qué es lo que pasó, cuántas veces quisieron que maldijera al pueblo y no fue posible, hermano. Vimos todo ese proceder, pero íbamos a llegar a lo que es la profecía. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano Iván. Fíjense, hermanos, ahorita haciendo un recuento de lo que vimos, pues resulta que vimos hasta la segunda ocasión, ¿se acuerdan? Vimos que lo lleva Balac a un segundo lugar y le dice, ahí me lo vas a maldecir. Y en el 24 viene la tercera, hermanos. Y este hombre dice, bueno, vamos a la tercera. Esa ya no la alcanzamos a ver. Así como decimos nosotros vulgarmente, la tercera es la vencida, ¿no? Entonces Balac lo lleva a un tercer lugar. En el capítulo 24 dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel. Ya estamos en el 24, hermanos, ya estamos en el tercer lugar, ya nos quedamos que le dice que tiene que poner 7 altares y en cada altar va a hacer un sacrificio. Y Balaam se percata que a Dios le agrada que no haya maldecido a Israel. Fíjense cómo empieza este capítulo. Dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez, en busca del agüero, dice, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Aquí me voy a detener, hermanos, y les voy a hacer una pregunta. ¿Anteriormente no había venido el Espíritu de Dios sobre Balaam? ¿Cómo es posible que un hombre pueda hablar con Dios sin que tenga su espíritu? ¿Eso es posible? Por lo que estamos leyendo, hermanos, aquí, Balaam recibe indicaciones, pero no significa que tenga el espíritu de Dios tampoco, ¿eh? Aunque era un siervo de Dios. La inspiración de Dios no estaba en Balaam en las ocasiones anteriores, siempre eran las indicaciones de Dios, ¿eh? Eso yo creo que es importante que lo acotemos. Aquí hay algo muy importante. Balaam
entiende, se percata en esta tercera ocasión de que lo que hizo en las ocasiones anteriores le agradó a Dios. O sea, le agradó a Dios que lo obedeciera. Y fíjense cómo en esta tercera ocasión, Balaam se deja guiar, se permite guiarse por el Espíritu de Dios y entiende, como que se le abre su entendimiento a Balaam y pone su rostro hacia el desierto. Y dice que alza sus ojos y vio a Israel por sus tribus. Y en ese momento dice la palabra, y el Espíritu de Dios vino sobre él, entonces tomó su parábola, había hecho ya 2 parábolas anteriormente, o había dicho 2 menciones, 2 bendiciones anteriores, ahora esta tercera tiene una connotación un poco diferente. Fíjense, vamos a leerla. Y dijo, Balaam, hijo de Beor, dijo al varón de los ojos abiertos. Aquí quiero aclarar esto y vamos a entenderlo más adelante. Me gustaría saber, ¿ustedes qué entienden? ¿Quién es el varón de los ojos abiertos? ¿Quién se imaginan ustedes que es el varón de los ojos abiertos? Sin tener mayor información ahorita, no nos adelantamos, simplemente ustedes, ¿quiénes suponen que es el varón de los ojos abiertos? Balaam, porque dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Yo supongo que es Balaam. ¿Es Balaam? ¿Quién, mi hermana Sarita tiene razón? ¿A quién le abrieron los ojos? A Balaam. A Balaam. Hay personas, hay algunos estudiosos que interpretan que es Balac. Y les voy a decir la interpretación que algunos hacen. Algunos creen que se lo dijo, que está haciendo Balaam cuando está hablando, que se lo dijo al varón de los ojos abiertos, así lo interpretan y piensan que es Balac, que tiene los ojos abiertos de sorpresa. Pero exactamente lo que entiende la hermana Sarita, eso mismo entiendo yo. Porque el que está hablando dice, y dijo el varón de los ojos abiertos, es Balaam. Dice el 4, dijo el que oyó los dichos de Dios. Ahí corrobora que es Balaam. El que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Esto de caído, pero abiertos los ojos, hermanos, todavía a mí en lo particular me hace más sentido de que es Balaam que está hablando de él mismo. ¿Cómo se encuentra él? Él mismo se identifica como caído, pero dice caído, pero con el entendimiento. Tengo mis ojos abiertos, sé de quién estoy hablando y quién me está hablando. Y aquí es cuando empieza esta bendición, es la tercera bendición hacia Israel. Y fíjense cómo dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Aquí me voy a detener. Hay personas que en la Biblia solamente reconocen a Agag como un rey que aparece en Segunda de Samuel o en Primera de Samuel. Aquí se menciona a este hombre como
uno de los reyes de los amalecitas. Mi hermano Iván levanta la mano, mi hermana Becky. Sí, gracias, hermano Abraham. ¿Nos podemos regresar al 3, de favor, hermano? Al versículo 3, disculpe que lo regrese. Sí, hermano. Nada más es para corroborar lo que están diciendo ustedes. Tengo aquí la nueva versión internacional y dice, cuando Balaam alzó la vista y vio a Israel, estoy leyendo el verso 2, acampado por tribu, el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces pronunció su oráculo. Palabra de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón clarividente. Entonces quiere decir que esta expresión, cuando dice varón de ojos abiertos, habla de un varón que es clarividente, hermano, en este sentido. Nada más eso quería decir, que está hablando de la misma persona. Está hablando del mismo Balaam. Ajá. Nada más, eso es lo que quería decirle, que aquí lo traducen como clarividente, pero finalmente es ojos abiertos. Muchas gracias, mi hermano Sí. Iván. Muchas gracias. Enriquece mucho la lectura de esta versión y nos aclara, y también cualquier otra interpretación que pueda haber de cualquier otro comentarista, pues creo yo que pierde fundamento, ¿no? Y por eso es importante que cuando leamos entendamos lo que estamos leyendo, y más a veces en el lenguaje de la versión 60, de la versión antigua, luego no es así como que para nosotros muchas veces claro, y las nuevas versiones nos ayudan a entender y aclarar esto. Aunque en esta versión que leímos, fíjense cómo mi hermana Sarita y su servidor interpretamos lo mismo. Entendimos que era Balaam, y muchos de ustedes creo que también lo hicieron. Y el comentario que yo les hice fue algo que yo leí, en donde una de las personas dice, es que dejó a Balac con los ojos abiertos, estaba así, sorprendido porque no me lo maldices, me lo bendices, ¿por qué lo haces? Entonces, en esta tercera ocasión, este comentarista dice que Balac estaba esperando con los ojos abiertos la palabra de Balaam, ¿no? Entonces, bajo mi percepción, y creo que con lo que se ha comentado ahorita, estamos entendiendo correctamente que está hablando del mismo Balaam. Hermano Abraham, perdón que interrumpa, hermano. Incluso la traducción del lenguaje actual, nada más para tomarlo, dice, soy Balaam, hijo de Beor, y sé muy bien lo que Dios quiere. Entonces, cuando habla de ojos abiertos, es que es el entendimiento que Dios le está dando a Balaam. Habla de la misma persona. Entonces, la versión 60, cuando habla y dice el varón de ojos abiertos, es que está entendiendo cosas que otros no están entendiendo. Esa es la razón. En eso nos pueden ayudar las versiones, por eso es bueno tomarlas. El lenguaje actual muchas veces tiene su interpretación y su tendencia a la Biblia, pero muchas veces también nos abre el panorama para que podamos comprender un poquito más esto. Gracias. Sí. Es todo, hermano Abraham, disculpe. Muchas gracias, hermano. Cerré mi micrófono pensando que lo tenía cerrado, y en lugar de dejarlo abierto lo cerré, perdón. Hermanos, fíjense lo que comenta mi hermano Iván, se me hace también muy interesante. Eso nos ayuda en muchas ocasiones a entender lo que la Biblia nos quiere decir. Por eso también es muy importante, según mi percepción, hermanos, que cuando leemos algo, tratemos de entenderlo. Porque si no, nos va a seguir pasando lo que me pasaba a mí y a lo mejor a muchos de ustedes cuando leíamos el libro de Números. Era tan aburrido o sin contenido para muchos de nosotros, en cuestión de que había muchas repeticiones, muchos números o cosas que nos decían, todo esto, ¿qué significa? Que lo leíamos más rápido que por leerlo, más que por entenderlo. Entonces, en esta pequeña porción, nos damos cuenta que pueden existir malas interpretaciones de personas que predican y que ocupan este texto para distorsionarlo, y así otros más, ¿no? Que hay en la palabra. Bueno, vamos a continuar. Voy a avanzar a la siguiente. Nos habíamos quedado en la lectura de lo que se menciona en esta versión como parábola,
o como oráculo, decía mi hermano Iván en otra de las versiones, oráculo. Esto es, un oráculo es cuando se dice una sentencia o se dice algo que Dios es el que está diciéndolo y no el hombre. Dice, como arroyos están extendidas y como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag. Aquí hago una pausa, o hice una pausa y les comento que el nombre de Agag se ve en esta porción, en esta parte de donde lo menciona Balaam, y después viene a nombrarse hasta un rey que está como nombrado en Samuel. Pero se entiende que algunos de los estudiosos dicen que este nombre es el que posiblemente se le daba al título o al nombre del rey que tomaba la posesión en los amalecitas. Y y está mencionando ¿por qué Agag? Porque al parecer es de los primeros que va a vencer Israel y de los más fuertes. Ni siquiera son los moabitas, sino los amalecitas. Y díganme quiénes eran los amalecitas, hermanos. Los moabitas, ya sabemos quién eran su padre, de cuál es su origen. Y los amalecitas, ¿quién era su origen? Amalek, ¿no? ¿Y de quién era hijo Amalek? ¿No lo recordamos? Eso se los voy a dejar de tarea para que lo repasemos. Así sirve de que vuelvan a ver las sesiones que hemos tenido. Esta parte, hermanos, habla de que en esta bendición le está mencionando a Balac, a alguien que él conoce y que sabe que es muy fuerte y que aún a ese va a ser mucho mayor Israel que Agag, que ese rey que tiene tanto poder en ese momento. Y dice posteriormente en esta parte, en el 7, el último, y su reino será engrandecido. Está hablando de Israel. Aquí hay algo que puede en su momento confundirnos. Dice, el reino será engrandecido, el de Israel. Hermanos, aquí históricamente en este momento Israel ni siquiera figuraba como nación. Era un pueblo nómada y no tenía rey. Y después de que empieza a conquistar con Josué la tierra prometida, pasaron más de 400 años para que empezara a tener un criterio el pueblo de querer rey. No tenía ese pensamiento el pueblo. Pero recordemos, y eso se los comento porque lo mencionamos en sesiones pasadas, el libro de los números se cree, hay 3 versiones. Una es que es escrita por Moisés íntegramente. La otra es de que de los escritos de Moisés hay una repetición de estos escritos y también a lo mejor posiblemente una edición antes del exilio, y otra que es posterior al exilio. ¿A qué exilio me refiero? Al de Babilonia, ¿sí? Entonces, en este tipo de interpretaciones en donde se cree que el libro de los números o de la Torá es escrita de esta forma, coincide o se piensa que estos escritores al transcribirlo ya conocían el reino que ya habían ellos, que ya había existido, que era desde Saúl, David, así sucesivamente, y que lo estaban viviendo o lo habían vivido. Entonces, por eso piensan que se habla de esto, pero esto también puede ser una palabra profética, ¿sí? En donde ya se habla de que Israel tenía un reino. Ahora, Israel siempre se vio como reino proféticamente hablando, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo con el tiempo. Voy a continuar con la lectura si no hay algún comentario.
y dice, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devora a las naciones enemigas, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Saetas son flechas, ¿sí? Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esto, hermanos, es la tercera bendición. El capítulo 24 solamente se enfoca en la tercera bendición de Balaam a Israel. ¿Cuál es la peculiaridad de esta tercera bendición o por qué está separada? Es porque en esta bendición Balaam tiene el Espíritu de Dios ya sobre él. Y no solamente eso, sino que lo que está hablando ya para Balaam tiene sentido. Lo está entendiendo, lo está viviendo. Él voltea a ver las tiendas de Israel y las ve y Dios le permite verlas de una forma totalmente diferente a las dos bendiciones anteriores. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a la profecía de Balaam. Sigue estando en el 24. Aquí ya no son las tres bendiciones, ¿eh? Aquí ya es una profecía. Mi hermana Betty en la sesión pasada nos comentaba que lo que se dijo en las bendiciones tiene un sentido profético o era una profecía. Sí, pero aquí ya viene una profecía directamente de parte de Dios hacia Balaam sobre de Israel. Este hombre, ya aquí hay una ilustración que nos hace como que una referencia de cómo pudo haber sido. En esta ilustración me gustó, hermanos, porque veo a un hombre aquí desconcertado. Está como diciendo, ¿por qué no hizo lo que le pedí? Y el otro pues, está haciendo lo que Dios le pide, ¿no? Va la profecía de Balaam, hermanos. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos, te he llamado. Y he aquí, los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, no, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Fíjense, ¿ustedes se imaginan, hermanos, hasta estos versículos que Balac estaba contento? Yo no creo que este hombre estuviera contento. Lo trajo desde muy lejos, lo mandó traer 2 veces. Lo hizo poner 21 holocaustos, hermanos. 21 altares. Sacrificó 2 bestias en cada altar, 2 animales en cada altar. Son 42 animales. Y aún así, se enoja tanto y le dice, prácticamente lo está corriendo y le dice, huye a tu lugar. Como diciendo, vete porque no sé qué te pueda yo hacer. Y le reclama, ¿no? Y todavía le dice, lo que te iba a dar,
Jehová te lo ha quitado. Ese Dios que te hizo hablar, por ese Dios ya no te lo voy a dar. Aquí yo creo, hermanos, que nos deja una enseñanza muy grande. Lo que contesta Balaam a Balac es algo que nosotros deberíamos de hacer y que pocas veces lo hacemos o nunca lo hacemos. Es que Dios hable por nosotros y no por nosotros mismos. Cuando le dice, yo no puedo traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, de mi arbitrio, o sea, de mi cosecha, ¿no? O lo que yo digo, mi dicho, sino lo que dice Jehová. Eso yo diré. Aquí viene la sentencia o la profecía, hermanos. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Y dijo el que oyó los dichos de Jehová. El que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom y será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalac, toda su parábola dijo, Amalac, cabeza de naciones, mas el fin padecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te lleve cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ¿hay quien vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirá a Asiria y afligirá también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balac se fue por su camino. Me voy a detener aquí, hermanos. Permítanme un segundo. Me están indicando algo de las diapositivas. ¿Alguien de ustedes no tiene oportunidad de verlas, hermanos? Hermano Abraham, sí se ven y ya nuestra hermana Marta ya las puede ver. Ah, ok. Muy bien. Gracias, Julio. Me regreso unas diapositivas para poder analizar un poquito esto, hermanos. Y les voy a decir lo que yo nunca había estudiado esta profecía, hermanos. De hecho, nunca la había analizado. Y les voy a decir lo que yo encontré acerca de esta profecía. Si alguno de ustedes me puede ayudar con sus comentarios, se lo agradecería mucho. Encontré en algunos comentaristas, en uno que es un rabino y en uno que es un pastor cristiano, versiones diferentes, dos posturas. Voy a decir las dos, y la primera tiene que ver, bueno, las dos posturas tienen que ver con el Mesías. ¿Por qué les digo esto? Bueno,
En la parte donde Balaam habla, dice, lo veré, mas no ahora. Una de las posturas, principalmente del pastor, es de que habla del tiempo futuro, en donde es el día postrero, ¿no? Balaam se incluye, según la postura de este pastor, se incluye en la resurrección. Él habla de que en ese momento sus ojos no lo van a ver, pero lo van a ver más adelante, ¿no? Lo miraré, mas no de cerca, ¿no? Y luego habla de la estrella de Jacob. Y cuando habla de la estrella de Jacob, habla de la profecía de la estrella de Belén, ¿no? Según esta postura o esta interpretación. Y luego dice, se levantará el cetro de Israel. Hablar del cetro de Israel es el nacimiento del rey de Israel. No es de David, no es de Saúl, ni de ninguno de los reyes que estuvieron en el Antiguo Testamento. Habla, en el cetro de Israel, habla del nacimiento del Mesías. Y dice que va a herir las sienes de Moab y va a destruir a todos los hijos de Sed. Esto se interpreta no solamente como a un reino. Cuando habla de destruir a los hijos de Sed, hermanos, ¿quién es Sed? ¿Alguno de ustedes le es familiar el nombre de Sed? Abran sus micrófonos con confianza, hermanos. Si nos equivocamos, no pasa fue nada. uno de los hijos de Noé, ¿no, hermano? Set, Cam y Jafet. Es uno de los hijos de Noé. Ujú. ¿Alguna otra referencia de Sed? No, el de Noé es Sem, con M de mamá. Ajá. Sí es cierto. Sí, se parecen. Son parecidos, ¿verdad? Entonces, Sed, ¿de dónde viene, mi hermana Becky? No sé, Abraham, no recuerdo. A ver, dime los 3 nombres de los hijos de Adán y Eva. Lo que pasa es que sí, uno era Set. Eso te iba a decir. Ay, se me olvidó. es que esa discusión tenemos Caín, ahorita con mi Abel esposa. y Set es su tercer hijo, precisamente. Que no, es Ok. A ver, hermano Iván, no cierres el micrófono y hable con confianza. Pues total, nos No, podemos es que eso equivocar. le estábamos comentando con mi esposa. Le digo, Set debe ser de los hijos de Adán. Pero ahí nos quedamos, nada más. Fíjese Sí, que es de los hijos de Adán. de Adán, ¿verdad? Sí. Uno de los comentarios que hacen estas personas, que no suena tan descabellado porque viene siendo una interpretación, es que cuando dice que destruirá a todos los hijos de Set, es a los hijos de los hombres, pero hay algo curioso. Set dice que después de Set se empezaron a nombrar a los hijos de Dios, ¿sí? O sea, Caín dejaron de ser hijos de Dios, los hijos o la descendencia de Caín. Abel dejó de vivir, ya no tuvo descendencia, y los hijos de Set se nombraron en nombre de Dios, ¿no? Como los hijos de Dios, ¿no? Entonces, habla de Set. Habla de la descendencia que quedó viva después del diluvio. Entonces, todos los hombres de los que están en la tierra, dice que serán destruidos por ese rey, por ese cetro que se va a levantar. Viene más adelante y dice que va a ser tomada Edom. ¿Quiénes son los edomitas, hermanos? Ya lo vimos la vez pasada. Son los descendientes de Esaú. Esaú. Gracias, hermano Iván. Y Seir. ¿No? Alguien que busque ahí en Google, hermano, Seir. Lo primero que va a salir de Seir es algo que les va a llamar mucho la atención.
El primero que googlee ahí Seir, que busque en Google qué es Seir, que nos diga qué encuentra. Se van a sorprender con esto. Ahorita mientras lo buscan voy a continuar leyendo. Vuelve a hablar de Israel que se va a portar varonilmente. Esto significa, hermanos, que es como un hombre de batalla, ¿no? Y dice que de Jacob saldrá el dominador. ¿Alguna otra versión que tengan a la mano y que me digan en lugar del dominador en el versículo 19, qué dice? Aquí dice, un vencedor saldrá de Jacob. En Dios habla hoy. En la Dios habla hoy. En lugar del dominador dice vencedor. Vencedor. Gracias, hermana Sarita. Otra versión que nos dé un sinónimo de este adjetivo. Sí, la nueva traducción, lenguaje actual, dice, del pueblo de Jacob saldrá un conquistador. El conquistador. Ahí es donde algunas personas, recuerden, hermanos, que la profecía se interpreta por muchas personas de forma que puede ser a futuro lejano o a futuro inmediato, ¿no? Entonces, algunas personas interpretan que es Josué y que se está hablando aquí de Josué cuando va a conquistar la tierra prometida. Pero en esta profecía en particular, la mayoría, tanto el rabino judío, y él interpreta que es el Mesías, ¿sí? No ha venido, o sea, para él no ha llegado, para él no es Jesús. Y el pastor cristiano dice, es Jesús y ya vino, ¿no? Y no ha terminado porque va a regresar. Pero esas son las interpretaciones que se dan de algunas de las personas que estudian esto, ¿no? Hermana Sarita. Sí, hermano, aquí dice Seir, otro nombre de Edom. No sé si sea el dato que usted tenga, pero aquí en Dios habla hoy, dice Seir, otro nombre de Edom. Ok, nadie encontró algo diferente porque es una de las cosas que me llamó la atención a mí lo que dice la hermana Sarita, como si fuera una duplicación de información, ¿sí? Pero mi hermano Abraham Gordillo tiene su mano levantada. Sí, Abraham, gracias. Bueno, quería hacer otro comentario paralelo. Siempre deberíamos de comparar, vamos a decir así, las interpretaciones como lo estás haciendo. Pero yo creo que, por ejemplo, la interpretación ahorita que se está dando son ya interpretaciones desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestro tiempo como lo entendemos. Pero en el momento en que esto se da, o en el momento que se dio, queremos obviamente pensar que no se sabía de qué se trataba. Eso lo descubrimos hasta ahora y la interpretación creo que es correcta, ¿no? Al menos nos satisface y al menos cumple expectativas. Pero lo que sí estás comentando ahorita tiene mucho sentido para ellos. Tendría sentido quiénes eran sus enemigos, quiénes eran los que iban a dominar, eran ellos y era su esperanza y dominar a sus enemigos inmediatos. En este caso, por ejemplo, que se habla de Edom o de Amalek, que son sus enemigos. Para ellos eso sí tiene sentido. Ni siquiera el Mesías, ¿no? Como tal, yo creo que para ellos no lo tenían en su noticia. Y si había alguna expresión alrededor de, bueno, había una expresión sobre un profeta, ¿no? Bueno, que todavía no se da, creo que a estas alturas, pero no tiene sentido. Para nosotros sí tiene sentido, pero tenemos de separación varios miles de años, ¿no? Es un comentario, tocayo. Tocayo, creo que es muy oportuno tu comentario porque también nos va situando. En estas comparaciones que estamos viendo son comparaciones que hacen personas
no de nuestra denominación, no que crean igual que nosotros, porque de hecho el pastor cristiano que hace el comentario de esta profecía, en una de sus, bueno, yo lo escuché en una de sus predicaciones, pues él predica de la ida al cielo, ¿no? Entonces nosotros no creemos en la ida al cielo, y también tiene una concepción diferente de la resurrección, porque lo he escuchado hablar de la resurrección y es totalmente distinta a lo que nosotros creemos. Pero, sí, Tocayo, sí. No, adelante, perdón. Lo que dice mi tocayo, mi hermano Abraham Gordillo, es muy importante porque, fíjense, ellos, ni siquiera Balaam está hablándole al pueblo de Israel. Esto queda registrado y necesitamos saber que es de inspiración divina, porque en su momento Balaam, ¿a quién le está hablando? A Balac. Así es. No estaba presente Moisés, no estaba presente Josué, no estaba presente ninguno de los sacerdotes y ninguna de las tribus de Israel. El enemigo no estaba presente, estaba ausente. Estaban enfrente de ellos. De hecho, lo lleva a 3 lugares para que lo vea y le dice, mira, desde aquí a lo mejor me lo maldices y ya cambia la postura, ¿no? Pero se está dirigiendo a Balac y le está dando esa profecía a un hombre que no pertenece al pueblo de Israel. Le está diciendo, miren, vamos a regresarnos aquí tantito, hermanos, fíjense. Cuando dice que él habla, ¿sí? Él se dirige, estas ya no son bendiciones, lo repito, ya las 3 bendiciones ya pasaron, ahora viene una profecía y le va a decir a este hombre las palabras que le está revelando Dios. Le está dando el mensaje a Balac, pero lo que comenta mi hermana Sarita, a mí también me llamó mucho la atención. Voy a regresarme. Dice, será tomada Edom y será tomada Seir por sus enemigos. Mi hermano Iván, mi hermana Becky. Bueno, yo quería leerte lo que encontré aquí en Google de Seir. Dice Seir, peludo o áspero. Pero aquí dice, en demonología, Seir, también conocido como Seire, Seere o Sear, es un príncipe del infierno con 26 legiones de demonios bajo su mando. Hermana Becky dio en lo que yo quería que diéramos. Es lo que les dije que nos iba a sorprender. Una es la similitud que hay con Edom, ¿sí? Y la otra está identificado con un demonio. No sé, la verdad, por eso les dije, vamos a googlearlo para que ustedes mismos lo vean o lo encuentren. Es algo que yo no puedo sustentarlo, ni tampoco puedo decir que es correcto lo que dice ahí el internet o lo que dice Google, pero muchas personas lo creen, ¿sí? Que este ser es un ser que pertenece como si fuera mitológico o un ser que pertenece al ejército de Belcebú y es un demonio, ¿sí? Que tiene bajo su cargo varios demonios. Entonces, cuando hablamos de Seir, está supuestamente, si lo interpretamos de esta forma, Seir también es un enemigo espiritual, no es una nación, sino es un enemigo espiritual. Esto lo han interpretado o lo interpretan los judíos de una manera como ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo lo leí en esta parte? Como parte de su misticismo, ¿no? De sus creencias, ¿no? En donde, así como hablábamos también de
el sacrificio que se hace del carnero que se manda al desierto y se cree que se le sacrifica a un demonio, acá se interpreta que es para otra batalla con otros demonios, ¿no? Mi hermano Abraham Gordillo. Sí, sí, Abraham. Un comentario, ojalá pueda aportar algo. Fíjate que ahorita hablando de este significado, habría que, déjame sacar un término que pusimos ahí en los varones y que pudiera, no pretendo confundir ni mucho menos, un término por ahí que decíamos que en esta época el pueblo de Israel es monólatra. Y el concepto más básico que no se dio, bueno, mi hermano Martín por ahí lo estaba mencionando entre los varones, el monolatrismo atribuye la existencia de muchos dioses, pero esos dioses tienen poder. Esos dioses dominan regiones. Se dice que los demonios son dominantes de regiones. Por poner un ejemplo de esta época, si alguien dijera, ¿quién domina México? Alguien pudiera decir, la Virgen de Guadalupe. Para nosotros, pudiéramos interpretarlo como que está bajo el dominio de un poder espiritual. Estas son las ideas de la monolatría. El que es monólatra reconoce que hay otros dioses, pero que tienen poder. Esto tiene un choque fuerte, pues, porque los israelitas de aquella época tenían esa, al menos en los escritos, aquí en Números, por ejemplo, le confieren poder a los demás dioses. Nosotros en esta época no le conferimos poder a los dioses porque el mismo apóstol dice que los ídolos nada son. Algunos salmos dicen que los dioses son leños, son piedras que no tienen poder, pero la monolatría les confiere poder. Y entonces cuando ahorita comentas esto, y creo que aquí mismo, más adelante, a lo mejor aquí invento, hay una lucha que pudiéramos pensar, es una lucha no solo entre los pueblos, entre Israel y los pueblos de alrededor, sino se percibe una lucha entre los dioses. Es decir, nuestro Dios, por ejemplo, se dice que Dios castigó a los dioses de Egipto. Y uno dice, pero pues ¿cómo? Si no son nada. ¿Cómo castiga lo que no tiene poder? Ese es un pensamiento muy de nuestra época. Pero en aquella época se le confería poder a los dioses. Y Seir, como lo que nos dijiste, era precisamente un poder que dominaba en Edom y que de ahí salieron muchos dioses, dicen los historiadores, y que obviamente dominaban cierta región y pensamiento y tendrían que ser destruidos por Israel para establecer pues su reino, ¿no? Quería comentar esto, pero ojalá aporte algo. Gracias. Claro que sí, tocayo. Muchísimas gracias. Creo que con tu aportación vamos a ampliar un poco más el panorama y el criterio de la parábola o de la profecía que hace Balaam. No olviden lo que comentó mi hermano Abraham. Ahorita, como él bien lo dijo, más adelante van a ver algunos puntos de hecho, va a continuar un tema con Israel de esta idolatría, ¿sí? Y
sí, en la interpretación de Seir, aunque parece redundante, como comenta mi hermana Sarita, como que parece ser que es otro nombre de Edom, Seir, no es lo mismo. Y a lo mejor sí tiene que ver con el tema de este tema de un ser espiritual maligno, ¿no? Ahora, voy a avanzar y nos vamos al 20. Bueno, me voy a quedar en el 19. Está hablándole, acuérdense, a Balac. Y Balac, ahí está tratando de escuchar lo que está diciendo Balaam y le dice, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalac, tomó su parábola y dijo, aquí me detengo, hermanos. Se supone que la interpretación que hacen algunas de las personas o estas personas que yo analicé, dicen que está viendo, recuerden que cuando hace la bendición, la tercera bendición, voltea hacia el desierto y ve las tiendas de Israel, ¿no? Está en una parte alta, Balaam, y ve a Israel y ve sus tiendas y dice palabras de bendición hermosas para el pueblo de Jacob, ¿no? Para el pueblo de Israel. Entonces, en esta parte de la profecía dice, y viendo a Amalac, tomó su parábola y dijo, aquí me detengo y algunas personas dicen, Amalac no estaba presente. ¿Quién es Amalac? Son los amalecitas. Entonces, interpretan que Balaam voltea y se dirige su vista desde esa parte alta en donde está hacia la región o el territorio de Amalac, de los amalecitas. Y ahí es donde dice su parábola o dice su profecía, su oráculo. Amalac, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. Ahí le da una sentencia Dios por medio de Balaam a los amalecitas. Y posteriormente dice, y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, ¿quién es el ceneo? Tiene varios nombres en la historia. Bueno, encontré yo que los ceneos tienen varios nombres, ceneos, cineos, quineos, quenitas, ¿no? Y estos vienen desde Génesis, este pueblo, que habitaron en la tierra de Canaán, y de hecho, no solamente habitaron en la tierra de Canaán fueron destruidos por Israel, no, cohabitaron armónicamente los israelitas con los ceneos. Y da su profecía a Balaam y dice, fuerte es tu habitación, pon en la peña a tu nido. Huye porque vas a ser conquistado, es lo que interpretan algunos. Vete a un lugar seguro y habítalo ahí porque te van a quitar tu territorio. Esa parte sí sucede, ¿no? Entonces, son cosas que debemos ir entendiendo. Ahora, lo tenemos que entender, como dice mi hermano Abraham Gordillo, al lenguaje que ellos entendían en su momento, ¿no? Mi hermana Sarita. Sí, hermano, aquí dice, también vio a los quenitas y pronunció esta profecía, descendientes de Caín, así los menciona aquí. Sí, hermana, son los ceneos, cineos, quineos o quenitas, son los mismos. Y aquí ¿En qué Biblia está leyendo, hermana? Dios habla hoy, ¿no? Ajá, descendientes de Caín les dice aquí. Nada más que vamos a entrar en una pequeña contradicción. Y aquí yo quiero entender esto y se los quiero comentar de una manera en que seamos abiertos, hermanos. Antes del diluvio, Caín tuvo descendientes. Después del diluvio, los descendientes de Caín desaparecieron, perecieron todos en el diluvio. Y creo que van a concordar todos conmigo. Solamente
según las escrituras, sobreviven 8 personas en el diluvio, y todos los que sobreviven en el diluvio son descendientes de Set, no de Caín. Entonces, esa interpretación o esa traducción de que son los kenitas o los ceneos descendientes de Caín, se cae automáticamente con la explicación de los sobrevivientes del diluvio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vamos a pasar a darle la palabra a mi hermano Iván. Perdón, ay, ahorita Sí, que hermano. acabe. No, díganos. Sí, quizá los están nombrando así descendientes de Caín por el crimen que cometió, ¿no? Con su hermano. Quizá por eso les dice así descendientes de Caín. No De sé. que los ceneos hayan también matado a Que su sean, hermano y así lo nombraron. ajá, Yo veo ajá, lo que dice la hermana Sarita, perdón, hermana Sarita, lo interpreto yo de esta forma. Es que, como maldad. ajá, como Caín, asesino. ajá. Sí, puede ser. Cuando se refieren a una maldad, quizá digan descendientes de Caín. Sí, puede Hijos de ser. Puede ser. Como Sí, una expresión a la época, ¿no? una expresión a la época, sí. Y ya a lo mejor cuando se enojaba alguien con otro le decía hijo de Caín, ¿no? Puede ser. Que hasta nuestra fecha, si me dicen así, sí siento feo, hermano. Sí, pero hermano, nada más quería clarificar yo lo que es el versículo 18, sé que va más adelante. Lo que pasa es que, como usted comentaba, a veces la versión, pues hay que saberla interpretar, la 60, porque dice, será tomada también Seir por sus enemigos. Y aquí ya en la nueva versión internacional dice, Edom será conquistada, Seir, su enemigo, será dominado. Pero ya habla que Seir es un enemigo. Y que va a ser dominado. Y que va a ser dominado. ¿Sí? Nada más es lo que quería comentar, hermano, que finalmente Seir es un enemigo del pueblo de Dios. Sí, nada más que hay algo, hermano, que tiene razón, ¿eh? Nada más hay algo en lo que, en las vertientes que llevan las interpretaciones, realmente ya hay una parte en donde ya no es el enemigo de Israel, sino es el enemigo del Mesías. No sé si me explico. Lo que pasa es que algo que decía Abrancito Gordillo, que me resultó muy interesante, hermano Abraham, es en su momento cómo el pueblo no de Israel, sino cómo se comprendió en ese momento, hermano. Porque no era tan fácil para ellos. Hoy nosotros hacemos una relectura y podemos decir se trataba del Mesías, pero ellos estaba muy lejos el Mesías, aunque guardaban una esperanza. Pero en ese sentido yo lo entiendo, que era la interpretación que se daba. Yo no sé, Balac, al escuchar esto, posiblemente entendió muy claro esto que se decía sobre su pueblo. Pero nosotros hacemos una relectura y la llevamos ya a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es válida también. ¿Sí? Gracias, hermano. No, hermano, de hecho, qué bueno que hacen esos comentarios porque enriquece. Quiero manejar, me voy a desviar un poquitito con el tema del Mesías, nada más es un poquito, porque quiero recordarles, hermanos, que hay intérpretes, y de hecho nosotros interpretamos en algunas profecías que la profecía mesiánica se le da a la primera persona que se les da es Adán y a Eva, en donde Dios les está dando su castigo y le dice a la serpiente, dice, la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, y dice que ahí se habla del Mesías, de que de la descendencia de la mujer va a nacer el Mesías. Entonces, algunos estudiosos creen que la profecía mesiánica o de ese Salvador está desde el principio, y que desde el principio de las naciones se sabía que iba o que venía un Mesías a restaurar y arreglar todo. Y esa promesa posteriormente se le da a la descendencia de Abraham. Pero, como bien comenta mi hermano Abraham,
tenemos que entender también cómo lo veían en ese instante. No es como ahorita nosotros, ¿no? Entonces, sí es válido que, bueno, yo creo que cuando se va Balac, Balac se va sin entender nada. Imagínense a una persona enojada y a una persona que no le interesa lo que le digan ya. Él simplemente toma sus cosas y se va. Pero habla de Edom, esa profecía habla de Seir, habla de los amalecitas, de los cineos o de los eneos, habla también de los asirios, ¿sí? Y habla de que se los va a llevar cautivos. Aquí la pregunta es, ¿a quién se lleva cautivos? ¿Al pueblo de Israel? ¿Le está hablando al pueblo de Israel? No le está hablando al pueblo de Israel. ¿O sí? Ustedes díganme, ¿de quién está hablando aquí? Cuando Asiria te llevará cautivo, ¿le está diciendo al pueblo de Israel que lo va a llevar cautivo? Le está diciendo a Edom. Edom se fue cautivo también en algún momento de su historia con Israel a Asiria. Fueron conquistados muchos de esos pueblos en su momento histórico por las grandes o los grandes imperios o los grandes reinos. Y acuérdense que una de las cosas que en la guerra había en el pasado era tomar cautivos a ciertas personas como botín, ¿sí? Y a muchos pueblos y a muchas naciones así les pasó, incluyendo al pueblo de Israel. Voy a avanzar y fíjense cómo hay una tercera parábola. Hay 3 profecías aquí, o tres oráculos. Y dice, levantaron su mano, mi hermano Iván, antes de que concluyamos con esto. Es que me llama la atención, hermano, un texto, si gusta regresarse al 22, hermano. Sí, hermano. Es que aquí la nueva versión internacional me llama mucho la atención, porque dice aquí, porque el cananeo será echado. Y la nueva versión dice, tú, Caín, estás destinado al fuego, y Asiria te llevará cautivo. ¿Lo puede volver a leer, hermano Iván, por favor? Sí. En pocas palabras, hermano, dice tú, Caín, en lugar de cananeo, dice Caín, hermano, y estás destinado al fuego. Déjeme ver si no estoy leyendo otra versión. Bueno, hay que aclarar algo, es ceneo, ¿no? O kenita. No cananeo. Ahí dice cananeo. Ah, no, ceneo. Ceneo, ajá. Perdón, hermano, yo estoy mal. Pero en lugar de ceneo, dice Caín, hermano. Caín. Ajá. Y le dice, serás llevado cautivo. O sea, el que será llevado cautivo es el ceneo, Asiria. Sí. Según lo que estamos entendiendo en la versión nueva internacional. Sí, nueva versión internacional, sí, hermano, porque está hablando, incluso estoy viendo ahorita el lenguaje actual, dice, luego miró Balac hacia donde estaban los kenitas y cantó lo siguiente, descendientes de Caín, sus casas son muy fuertes y sus refugios como una roca, pero el fin, todo será destruido y los asirios los harán esclavos. Okay. Sí. Por eso comentaba que tiene razón la hermana Sarita, cuando hablan de Caín, hermano, hablan quizá de una maldición o de un pecado o de gente pecadora. O de gente malvada, ¿no? Malvada, sí. Ok. No, pues bueno que me ayudan con todo esto porque vamos enriqueciendo todo lo que es el contenido de la lección del estudio. Voy a regresar a esta parte, hermanos, tomó su parábola otra vez y dijo, o sea, vuelve a dar otro oráculo o otra, ¿cómo se dice? Como otra parte de la profecía, una tercera parte, es la tercera vez que menciona esto en la profecía. ¡Ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirás a Siria y afligirá también a Eber, mas él también perecerá para siempre.
entonces se le valora. Fíjense, hasta aquí acaba en donde dice, mas él también perecerá para siempre. Hay que entender, hermanos, en dónde quiénes vienen en las naves. En otra versión que tenga mi hermano Iván o mi hermana Sarita, en el 24. En el 24 dice, vienen naves de la costa de Chipre y dejarán en ruinas a Asiria y a Eber, pues también Eber será destruido. Gracias, hermana Sarita. Fíjense, lanzó una sentencia contra los eneos, ¿no? Y los eneos iban a ser llevados cautivos por los asirios. Y ahora lanza una sentencia contra los asirios y les van a decir, van a venir de la costa de Kitim o de Chipre a afligir a Siria. Es como un dominó, ¿no? Ahora, ¿quién es Eber? En otra versión, mi hermano Iván, ¿tiene usted otra versión que diga algo diferente? Te leo yo la nueva versión. Muchas gracias, mi hermana. De lenguaje actual, perdón. Dice, vendrán los barcos de Chipre y destruirán a todas las ciudades de Asiria y de Eber. ¿Es ese, no? ¿El verso que querías? Sí. Okay. Sí. Ahora, en el significado bíblico de Eber, es un pueblo que vivía junto con el pueblo de Israel, con las mismas naciones que estaban en Canaán, ¿sí? Y pertenecía a las naciones vecinas que estaban ahí. Es una sentencia que se da también contra Eber, contra esta nación que está dentro de la tierra prometida, ¿sí? Ahora, aquí viene lo que les comentaba hace rato, en esta parte final. Entonces se levanta Balaam y se fue. Y se volvió a su lugar. Y se levanta Balac, como si todo estuviera bien tranquilo, hermanos. Como que, bueno, pues ya se acabó la jornada, terminamos de jugar y cada quien agarra sus canicas y nos vamos. Yo no visualizo eso. Yo siento que es una forma de resumirnos el evento. Pero yo no creo que Balac se haya ido tranquilo, ni se haya ido contento con lo que pasó. Quiero que me recuerden, hermanos, Balac era el rey ¿de dónde? ¿Cuál era su reino? Hagamos memoria, hermanos. Moab. Era el rey de Moab, exactamente, era el rey de Moab. Entonces se regresa a Moab y escuchó, el que sí escuchó todas esas palabras fue Balac, el rey de Moab, y oye en la profecía, no solamente oye 3 bendiciones, sino oye una profecía en donde a él le va a ir muy mal, en donde a los amalecitas, que es su hermano, le va a ir también muy mal, a los eneos igual, a los asirios también y a los de Eber igual. Entonces, yo creo que se va consternado, dice, no sé, todo esto que escuché, como dijo mi tocayo Gordillo, yo creo que no entendió casi mucho o casi nada de lo que se dijo. Lo que él a lo mejor entendió es que no maldijo a Israel, que era su propósito. Pero, hermanos, en el capítulo 25, perdón, hermanos, tenemos todavía unos minutos. ¿Podemos continuar, hermano, o aquí detenemos, mi hermano Iván? ¿Cómo nos quedaríamos en el 25, hermano, ahora? Yo creo que como a la mitad, hermano. Pero no sé si alguien tenga dudas acerca del 24, hermano. Mejor dejamos este espacio para dudas o comentarios. ¿Les parece bien? Porque vamos a entrar a otro tema que no tiene ya nada que ver con esto. Bueno, sí tiene que ver, pero no de la forma directa. Ahorita lo vamos a platicar en el 25. Me parece bien la sugerencia de mi hermano
Iván, hermanos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que hablamos desde la sesión pasada de Balaam, Balac y de todo lo que acontece? Fueron ¿cuántos capítulos, hermanos? 3 capítulos. Mi hermano Abraham Gordillo. Gracias, Abraham. Quisiera retomar ahí brevemente también con un comentario, pero se encierra duda también, obviamente. Cuando empezabas el capítulo, obviamente podemos identificar a Balaam como no una persona totalmente recta. Y hacías algunas preguntas por demás interesantes, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a pensar que el Espíritu de nuestro Dios solo reposa en personas limpias, puras, santificadas, etc. Entonces, cuando tratamos de interpretar esa parte, nos vamos a encontrar, por ejemplo, a un Samson, que también pudiéramos calificarlo como una persona no agradable, pero reposó en él el Espíritu de nuestro Dios. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo puede ocurrir eso? Yo creo que tenemos por ahí que corregir algunas ideas, pienso yo. Porque aún en el Nuevo Testamento, me acuerdo que un día me atreví por ahí a decir, hermanos, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Y recuerdo que algunas opiniones eran, pues era una iglesia con muchos problemas, había mucho pecado interiormente. Y pues yo les decía, sí, pero a ver, entonces explíquenme cómo es posible que tuvieran dones del Espíritu Santo. Entonces yo creo que hay una percepción en algunos de nosotros no del todo exacta, ¿no? Y valdría la pena pues revisarlo quizá en otro momento, no ahorita, pero sí eran preguntas que hacías e insisto, por demás interesantes, porque también vamos a descubrir, bueno, al menos yo veo ahí en el 24:1, ahí cuando lo leías, pues vemos a un Balaam convenenciero. Por eso digo que era una persona quizá no muy recta, pero que Dios utilizó. Y por ejemplo dice en la versión, quiero repetir lo que ya leíste, dice, y como vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, dice, ya no hizo como la vez anterior. O sea, como que dijo, no, pues yo quiero quedar bien con él, pero también quería a lo mejor quedar bien con Balac. Estaba ahí en toma de decisiones. Creo que era una persona como cualquiera de nosotros, Balaam, pero obviamente, sin el Espíritu de nuestro Dios, eso yo creo que nos queda claro por ahí. Entonces aquí hay mucha enseñanza en todos estos textos. Nada más quería apuntarlo, Abraham, como un comentario adicional. Gracias. Gracias, tocayo. Vuelvo a reiterarles, hermanos, sus comentarios hacen que eso se enriquezca. Mi hermana Sarita. Sí, hermano, aquí en Génesis 36:8 y 9 dice, y Esaú habitó en el monte de Seir, es un lugar. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. O sea que sí es un lugar, es un monte, una zona montañosa. Muchas gracias, hermana Sarita. Esto es muy bueno porque entonces, fíjense cómo nos vamos ayudando entre todos a entender la postura bíblica, ¿no? Ahora ya también está identificado, no con como un sinónimo de Esaú o de Edom, sino ahora ya con un lugar, aunque también está la postura de que es como un demonio, ¿no?
Entonces, vamos entendiendo muchas cosas, pero la Biblia ya nos dice que es un lugar. Mi hermano Iván, mi hermana Becky y después mi hermano Abraham Gordillo. Sí, gracias. Me ha parecido muy interesante también en lo que comenta Abrancito, hermanos. Pero yo tengo una pregunta, sí, y no es broma, pero Dios también ocupa a la burra Al asna. o la asna, y para hacerla hablar, entonces depositó algo en ella para que hablara. Pero yo creo, y no sé si para allá va el comentario, Abrancito, ahorita a ver si me lo clarificas más, pero yo entiendo que Dios toma y da su espíritu cuando hay un propósito. Y la iglesia de Corinto tenía un propósito, porque efectivamente tenía el Espíritu Santo, pero también tenía muchos problemas esa iglesia, pero tenían un propósito. Y por eso me llama mucho la atención todo esto. Y es correcto su opinión, su comentario que dice Abraham. ¿Sí? Bueno, y justamente en el verso 2 del 24, justamente dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, y estaba yo recordando que Pablo también habló con el Señor Jesús. Dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces, recuerdo que aquí hiciste la pregunta de que si pueden recibir las personas el Espíritu de Dios así. Y sí, Pablo también lo recibió. Es todo, gracias. Bueno, bueno, adelante, Abrancito. Tocayo, por favor. Sí, bueno, quería agregar también ahí algo sobre lo que ya Becky comentaba sobre el significado de Seir, que creo que eran los Horeos los que habitaron al menos un pueblo originario de ahí, del monte de Seir, en donde parece, a lo mejor ahí tengo error, se adoraba al peludo. La Biblia habla mucho en el Antiguo Testamento del peludo, que no es otro más que la cabra. La cabra, ya ven que hay una imagen cuando dicen que el diablo tiene pies de cabra. Es como una mezcla, ¿no? El diablo en la representación que hacen. Y mucha gente en la leyenda popular pues dicen que sí, que así es. Y se parecería mucho al dios, a los faunos, al dios fauno allá muy conocido en Grecia. Luego que se convirtió en el dios Pan y con los romanos en el dios Baco. Esos son los peludos, esos son los velludos de que habla la escritura. Eran dioses lascivos, eran dioses que, vamos, despertaban el líbido del ser humano. Entonces, cabe mucho lo que tú nos decías, ¿no, Abraham? De que ahí había algo, y en todos los pueblos, ¿no? Pero ahí se señala mucho eso alrededor de esa ciudad, ¿no? Otro comentario. Gracias, Abraham. No, muchas gracias, Tocayo. De verdad, hermano, les agradezco mucho sus participaciones porque, reitero, enriquece mucho la manera en la que podemos interpretar y ver la Biblia, porque una forma en la que lo veamos cualquiera de nosotros, podemos estar equivocados si llega alguien y nos dice una pista, una señal de que las cosas no son por ahí y vamos corrigiendo el camino. Agregando para concluir al comentario de mi hermano Abraham Gordillo, el próximo capítulo, hermanos, es un tema de idolatría de parte de Israel, un tema de pecado, de idolatría del pueblo de Israel, y lo hace nada más y nada menos con un Dios con características muy especiales.
Y me gustaría que lo fueran ustedes como que investigando un poquito, este ídolo, este dios, no solamente era lascivo, era obsceno, era sucio. De hecho, a mí sí me gustaría mucho que ustedes le investigaran un poquito, hermanos, qué características tenía este dios Baal Peor. Hay cosas que nos va a costar trabajo entenderlas, pero cuando las veamos nos vamos a sorprender mucho y tiene mucho que ver con lo que mi hermano Abraham Gordillo decía ahorita en su comentario. Cosas que nosotros ya no entenderíamos el por qué se hacían en aquel entonces o qué sentido tenían. Hay cosas que a lo mejor sin razón para nosotros, para aquel entonces tenían un sentido y tenían una razón. El próximo capítulo que vamos a analizar, hermanos, va a ser, a mí la verdad me tiene sorprendido esta adoración a este Dios Baal Peor. Voy a dejar un último comentario con mi hermano Adán y posteriormente le damos el lugar a mi hermano Iván para que clausure nuestro estudio. Mi hermano Adán. Posiblemente tiene cerrado su micrófono, hermano Adán. O mándale una invitación, Julio, a que lo abra, de favor. Sí, él puede hacerlo manualmente, mi hermano. A lo mejor se le está costando trabajo abrir el micrófono. Vamos a darle un instante, mi hermano Adán. Sí, muy bien. Al parecer no puede abrir su micrófono. Qué lástima. Esperemos que creo que ya nos escribió mi hermano Adán. No se puede, no puede abrir su micrófono. Qué lástima. Mi hermano Adán, por favor, acuérdate de tu comentario para que en la próxima sesión iniciemos con tu comentario para poder empezar el capítulo que continúa. Hermanos, yo les reitero mi gratitud a haber estado en esta tarde con nosotros y le cedo el micrófono a mi hermano Iván. Dios les bendiga a todos ustedes. Pasa a vosotros.